Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores y más de la Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, reiniciamos nuestras actividades conmemorativas con motivo del cumplimiento de nuestro sexto aniversario como la Comuna de la Palabra. Es para mí sumamente importante señalar que la Comuna de la Palabra este 1 de mayo cumplirá 6 años y a su vez hemos diseñado una serie de programas dedicados al cine y su relación con diversos temas. Iniciaremos esta con los trastornos del espectro autista en el cine. Quiero destacar que la imagen del cartel con el cual hemos convocado a este primer monólogo dedicado al cine se intitula La imagen que aparece proyectada, perro autista, de Adrián Fernando Contreras Bómend. Y el perro autista es evidentemente el perro que está dentro del auto. Esa idea también fue expresada alguna vez por mi hermano, quien tiene un diagnóstico de déficit intelectual o cognitivo, y me preguntó, oye, ¿un autista es alguien que maneja un auto? Él se daba cuenta de lo que preguntaba, pero más allá de su intento de broma y de chiste, me pareció interesante que concordara con esta imagen del perro autista. Por ello, con autorización de los padres y del propio Adrián, hemos utilizado esta imagen en esta ocasión. No quiero dejar de señalar que hace tiempo un conjunto de editoriales argentina publicaron una serie de trabajos, problemática científica de la psicología actual, problemas de psicolingüística y otros más. Y en uno de estos libros, prácticamente de la década de los 60 del siglo pasado, aparece un artículo del psicólogo francés René Sassot, ya fallecido, alumno del psicólogo francés también Henri Vallon. Publicó un artículo que se llama El cine y la educación, artículo en el cual refería el buen René Sassot la importancia que adquiere el cine como herramienta pedagógica, no solamente como herramienta cultural o como herramienta documental. En otros casos ya lo hemos discutido en la Comuna de la Palabra con el cineasta Óscar Benéndez Zavala, primo del periodista Mario Menéndez, quien acaba de morir recientemente. Discutíamos el papel del cine, pero muy excepcionalmente se discute el papel del cine como un medio o una herramienta pedagógica. Esta ocasión quiero dedicar al cine y su relación con el autismo una reflexión para compartirla con ustedes y poder invitarlos a ver las películas que aquí comentaremos. No quiero dejar entonces de iniciar este monólogo dedicado al cine y el autismo
comentando una película francesa, porque hasta ahora hay una cantidad impresionante de películas, series de televisión en los canales que existen para ello, donde el autismo es un objeto de representación, sea The Good Doctor, sea la abogada Wu, sea quien fuere, hasta cierta serie de programas dedicados a ello. No quiero dejar por ello de señalar que me concentraré en algunas por sus razones históricas, didácticas, pedagógicas y sobre todo pioneras. El niño salvaje, película francesa de 1970, dirigida por el cineasta François Truffaut, quien también dirigió, por ejemplo, Los 400 golpes. Es quizá la primer película que aborda la cuestión de lo que en su momento Carl von Linneo llamó los niños ferales u Homo sapiens ferus, antecedente más ampliamente conocido de los menores con autismo. Narraciones aparecen también, por ejemplo, al respecto en el libro La fortaleza vacía de Bruno Bettelheim, que le dedica una buena parte a esto. Aparece en el libro Autismo, un enigma de Utafrid. Aparece en el libro también de Autismo de Lorna Wing. El caso del niño salvaje de Aveyron, que en realidad le pusieron Víctor. La película está basada en un hecho real que relata la historia de Víctor de Aveyron, capturado en los bosques franceses y recluido en un instituto de investigación un buen rato. Cuando fue encontrado, el niño era incapaz de hablar, era incapaz de comprender el lenguaje humano, iba desnudo, pensaron que era sordo, como se ha pensado mucho a la hora del diagnóstico del autismo. Sin embargo, el maestro que lo atendía, que en ese tiempo era Jean-Marc Gaspard Marie de Itard, a secas Itard, quien trabajaba para la Escuela de Sordos de París, fundada por el abad Lepe, se dio cuenta que se escuchaba, por ejemplo, escuchaba el ruido de una nuez partiéndose, y eso lo llevó a pensar que el problema del niño no era sordera. Por esa época se dio un debate entre el padre de la psiquiatría moderna y contemporánea, también francés, Philippe Pinel, y el propio Itard, entre otros, a propósito de cuál era el diagnóstico y qué hacer en este caso. Algunos proponían la reclusión porque era ineducable e intratable, e Itard propone directamente la educación. Según esto, entonces, Alberto Leónidas Merani Colombo, psicólogo argentino también formado con Henri Vallon, con Pende en Italia, también, aunque radicado en Caracas, Venezuela, porque se exilió durante el gobierno de Juan Domingo Perón y el peronismo por razones políticas e ideológicas. Entonces, en un libro que se llama Naturaleza Humana y Educación, editorial Grijalbo, de la colección pedagógica, en la parte final, en el apéndice, traducen, es una traducción de su hija Susana Merani, del francés al castellano, el diario que parece ser uno de los primeros diarios que siguen longitudinalmente el desarrollo de un niño a lo largo de varios años, que es el caso de Víctor de Aveyron. Y quien escribe el diario es Jean Itard. Quizá aquí es donde aparezcan los métodos conocidos longitudinales, a diferencia de los métodos transversales. Creo que a Itard se debe entonces, según Merani,
ser el padre de lo que se conoce como la educación especial. Ser el primero que propone para el caso de estos niños como alternativa de intervención la educación. Y además ser el primero en sistematizar un diario longitudinal de un caso único y su evolución gracias a la intervención educativa que él fue trabajando en su casa de campo en las afueras de París. El doctor Itard cuenta con la inestimable ayuda de su ama de llaves, la señora Guerran. Esto está narrado en la película de François Truffaut, que no les voy a spoilear, y que es actuada por el hijo del propio François Truffaut, quien juega el papel de Víctor de la Veyron. Es una película que se puede conseguir todavía en DVD para quienes tengan VHS, en VHS, y se puede ver probablemente en YouTube. Es esta la primera película que me parece fundamental en esta trama y que los autistólogos generalmente no toman en cuenta. Por esta razón, me permito iniciar con El niño salvaje de François Truffaut. No puedo dejar de señalar del cineasta alemán Werner Herzog, un año después, en 1971, elabora un documental que gira en torno a la vida de Fine Staubinger, una mujer madura que siendo entre niña y adolescente sufre un accidente a resultas del cual pierde primero la vista y luego el oído. Es una persona ciega sorda, 30 años después en depresión en la cama, y cuando sale de ese estado depresivo se da cuenta que es posible continuar su vida creativa y sin duda alguna productiva. En esta trama, que se divide en dos partes, la primera está dedicada a Finn Staubinger y la serie de personajes que se han quedado ciegos y sordos a lo largo de su vida. En la segunda parte dedica una aproximación a los menores que nacieron ciegos y sordos. La trama es sobre la sordiceguera simultánea y su relación con los procesos, en el caso de los adultos, de reinserción social y en el caso de los niños del desarrollo a pesar de la condición. ¿Por qué recomiendo El país del silencio y la oscuridad si el tema es la ceguera y la sordera? Cuando yo vivía en el internado entre los años 1960 y 1970, en este habíamos una serie de renglones torcidos de Dios, entre los cuales había personas ciegas, personas sordas, personas con parálisis cerebral, personas con secuelas de poliomielitis, personas amputadas por osteomielitis, infecciones óseas, cáncer de piernas o personas que nacieron con malformaciones congénitas como ausencia de miembros, amelia o miembros incompletos, focomelias, hemimelias y otras cosas que derivan en su momento del uso de la talidomida, entre otras razones, y que también el mismo cineasta dedica un programa de televisión a esto llamado el futuro discapacitado o el futuro mutilado. Pero señalo esta del país del silencio y la oscuridad por una razón. Entre 10 y 15 minutos aparece el caso de un niño ruso ciego sordo, que es el caso de Vladimiro Kokol. Otro caso narrado, porque no habla, no entiende el lenguaje articulado, y en la relación con la institución donde tratan de rehabilitarlo o de habilitarlo, se van dando cuenta que hay una confusión entre si además de la ceguera tiene autismo, no voy a hablar de las comorbilidades,
y naturalmente sus posibilidades de recuperación, porque ceguera y sordera simultánea y autismo creo que marcaría una línea de reflexión y análisis. Esta película del 71 de Herzog es El país del silencio y la oscuridad. La tercera película que quiero recomendar, también del cineasta alemán Werner Herzog, está producida y presentada en el año de 1974. Se llama El enigma de Caspar Hauser. Esta película tiene una trama de principios del siglo XIX, un caso que se llama Caspar Hauser. Es un caso enigmático, un muchacho que pasó toda su vida encerrado y aislado en un cuarto, nada más una persona se acercaba a darle de comer, le tenía un caballito de madera de juguete y no conoce pues el lenguaje ni tiene capacidad para relacionarse con los demás. Cuando fue encontrado en el año de 1828 en Nuremberg, en la Uniplatz o una plaza central de Nuremberg, con una carta dirigida a las autoridades locales, solo sabía decir una oración que le fue enseñada para el caso. Quiero ser caballero como mi padre. A partir de ahí se convierte primero en una especie de atracción de feria, muchos casos son así, y después en una curiosidad científica y social. Un abogado, Anselm von Feuerbach, parece que era tío abuelo del filósofo o era pariente del filósofo Ludwig Feuerbach, a quien Marx le dedica un análisis tanto en la ideología alemana como en las 11 tesis de Marx sobre Feuerbach. Es quien hace el análisis en términos del desarrollo y también longitudinal, y lo narra en un libro que lleva por título Caspar Hauser, una edición española muy reciente, y de Anselm von Feuerbach. Y él llega a una conclusión menos pedagógica, aunque sostienen la idea de la educación, más jurídica, acercada o muy cercana a esa concepción del ius naturalismo o del derecho natural. Esta idea le lleva a suponer que por haber sido encerrado durante los primeros 15 años de su vida, a Caspar Heuser le fue impedido humanizarse. Esto llevó a una segunda idea. Hay dos premisas para el desarrollo del ser humano: el filogenético y el ontogenético. El filogenético refiere a los procesos de hominización, es decir, de cómo se transforman de los primates más cercanos a nosotros, a los humanos, siguiendo la teoría de Darwin y otras evidencias científicas que al respecto existen, y lo que es el proceso de hominización. ¿Cómo es que un niño que recién nace en un entorno sociocultural se humaniza para adquirir estas herramientas culturales? Pues en los casos tanto de Caspar Heuser como de Víctor de L'Aveyron, ello no parece así. Eso generó un debate entre los siglos XVIII y XIX que implicaba dos supuestos hipotéticos. El primero, estos niños fueron abandonados porque nacieron con un déficit que hoy se define como trastorno del espectro autista. Después fueron encontradas dos gemelas o dos hermanas, Kamala y Amala, en la India por el sacerdote Singh, y él también escribe un diario del caso de las dos niñas. En el caso de Víctor de L'Aveyron y de Kamala y Amala, se les considera niños ferales porque vivieron en entornos con fieras, particularmente fueron cuidados por lobas. En el caso de Kamala y Amala fueron cuidados ambas
curiosamente abandonadas en diferente tiempo por la misma loba. Y siempre fueron tratadas como si fueran de la familia lobuna. No quiero hablar aquí del lobo estepario de Hermann Hesse, porque entonces me aparece el sentimiento lobuno. Debo decir que en el caso de Kamala y Amala y de Víctor del Aveyrón, estamos hablando de los niños que fueron abandonados o porque nacieron así, o dos, la otra hipótesis, quedaron así porque fueron abandonados y no tuvieron contacto social alguno. El caso de Kaspar Hauser es distinto. El caso de Kaspar Hauser o Hauser, como se escribe, es un caso de encierro en un entorno no feral, en un entorno aparentemente humano, porque es un cuarto con 4 paredes construidas por humanos, le dejan un caballo de madera, duerme sobre paja, lo visten, le ponen botas, pero nunca aprendió ni a caminar. Y se parece mucho al otro caso, el caso Jenny. Jenny se escribe, que fue abandonada a su suerte por sus padres, encerrada en un cuarto, nada le daban de comer, y también cuando fue liberada por denuncias, resulta que se parecía a Caspar Heuser. Estos dos casos no son considerados como ferales, pero sí de abandono, y la hipótesis sigue siendo la misma. Bruno Bettelheim, en La fortaleza vacía, dedica un capítulo en la parte final del libro, Editorial Haya, Barcelona, España, que se llama Sobre la persistencia de un mito. Los niños quedaron así porque fueron abandonados o así nacieron. No voy a aventurar más sobre la hipótesis de Bruno Bettelheim. Los casos de Jenny y de Kaspar Heuser, el caso de Jenny no lo refiere Bruno Bettelheim, pero lo refiere Uta Frith, lo refiere Ángel Rivière en algunos de sus trabajos, naturalmente lo refiere Lorna Wing y otros autores más. Por ello es que esta tríada de películas, El niño salvaje de François Truffaut, El país del silencio y la oscuridad y El enigma de Caspar Heuser, han merecido ser las primeras en que haya yo considerado, más allá de todas las que hay en la actualidad, porque en la actualidad también nos come y nos permite, o nos impide acercarnos más bien, no nos permite acercarnos a esta tríada que nos aproxima a los problemas que ya planteaba. Quiero seguir con una película estadounidense de 1988 que se dirige por Barry Levinson y que se conoce como Rain Man. A esta le quiero dedicar un amplio análisis por muchas razones. La primera, parece ser que Oliver Sacks, en el libro que confundió, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en la última parte del libro aparece un apartado que se llama El mundo de los simples. Y en el capítulo 23 trata un tema que se llama los gemelos. Y en el capítulo 24, el artista autista. Ahí nos presenta Oliver Sacks un mundo, para esa época, aún desconocido más allá de quienes accedíamos motu propio a información relacionada con el asunto del autismo. Puedo mencionar a Felipe Cruz en la UNAM, en el caso de nuestro país, o puedo mencionar en la UAM nuestro programa de funcionalización cognoscitiva. Según narra Steve Silverman en su libro Neurotrips, Barry Morrow conoció a un personaje cuyo nombre era Bill, quien desde 1920
A la edad de 7 años fue internado en una institución para retrasados. Posteriormente fue enviado a una institución psiquiátrica que se conocía como Escuela Estatal Faribault para retrasados mentales y epilépticos. Hacia el año de 1925 se pidió, porque era por procedimientos judiciales o legales, la libertad condicional de Bill. Estaba detenido. Bill no era autista, según se dijo en ese tiempo a posteriori, aunque la esquizofrenia infantil era un diagnóstico habitual en el hospital Faribault y en el mundo. Había la idea de que el niño era esquizofrénico, tenía psicosis infantil y como no había el término autismo todavía, simple y llanamente le llamaron psicóticos. Para esa época, Morrow había empezado a filmar videos para la universidad en la que trabajaba sobre temas diversos relacionados con la discapacidad, hoy así llamada. Tuvo la ocurrencia de que Bill podía ser el tema de un documental y en 1981 estamos hablando de Rainman, que era de 1988, 7 años antes. Sí. En 1981 se proyectó el documental Bill, protagonizado por Mike Rooney y Dennis Quaid en el papel de Morrow. La película ganó un premio Emmy, un premio Peabody y 2 Globos de Oro. Parece ser que es la primera intención de plasmar esto conocida. Probablemente después pudiera aparecer otra. En 1984, Morrow conoció a un personaje de nombre Kim Peek, quien tenía los huesos del cráneo inadecuadamente acomodados y tenía agenesia del cuerpo calloso. Es decir, un hemisferio cerebral no se conectaba con el otro. A los 9 años, un neurólogo le dijo a sus padres que tenía un retraso irreversible, otra vez retraso. A los 18 meses, Kim Peek memorizaba todos los libros que sus padres le leían palabra por palabra. A partir de los 3 años, fue capaz de leer 2 páginas de un solo tirón de manera simultánea, mientras con el ojo izquierdo leía la página par, con el ojo derecho leía la página par. A los 14 años ya dominaba el currículo escolar de secundaria. Sin embargo, no sabía vestirse solo y era incapaz de atender sus necesidades básicas sin ayuda. Jim Peek era un autista prodigioso, así se consideró. Era además capaz de recordar partituras completas de música clásica nota por nota. En fin, Jim Peek era un hombre con más información en su cabeza que las enciclopedias de la época se propalaban. La idea original de Morrow, según narra Steve Silverman en ese libro, al describir el primer borrador de Rain Man, tenía un personaje cuyo nombre era Raymond Bobbitt, quien era una mezcla de Kim Peek y Bill. Por eso menciono a Kim Peek y Bill, porque en su afán autobiográfico Morrow creó a otro personaje, el hermano menor de Raymond, Charlie, como su contraparte. En lugar de que Raymond se volviera humano de verdad y un hermano empático con el otro hermano,
con Charlie y la inversa, Charlie menos, al curarse de verdad, Charlie aprendería qué era lo realmente importante de la vida al interactuar tal con su hermano. Eso es lo que pensaba Morrow a partir de Bill, pues Morrow había convivido con Bill varios años hasta su muerte como si fuese su hermano. Hacia el año de 1986, Morrow fue notificado por Hollywood de que su guión podría ser producido y proyectado en las pantallas. Otra vez dice Silverman, por suerte para Morrow, su borrador cayó en el escritorio del superagente Michael Ovitz, quien se lo envió a uno de los hombres más candentes de las marquesinas en los cines de la época, Dustin Hoffman. Ovitz pensaba que Dustin, interpretaría a Charlie, el hermano no autista, y Bill Murray, el del Día de la Marmota, entre otras películas, a Raymond. Como se sabe, no fueron estos los actores para Raymond. Dustin Hoffman interpretó el papel de Raymond Buffett y Tom Cruise el de Charlie. Dustin Hoffman concertó una cita con Kim Peek y su padre para ir construyendo el personaje de Raymond Buffett. Tom Cruise participó en todas las sesiones. Morrow no había escuchado nunca la palabra autismo cuando escribió el primer borrador. Por ello solicitó asesoría y atención y lo canalizaron con dos psicólogos, Peter Tanguay y asombroso el dato, Bernard Rimland, expertos en autismo. A través de Rimland, Dustin Hoffman conoció el libro de Temple Grandin, otra autista, Emergencia, y buscó a Temple Grandin. Hoffman Dustin también se entrevistó con Oliver Sacks varias veces en su casa. Por su parte, Bernard Rimland lo puso en contacto con varios padres de la red de autismo, entre ellos Ruth Chris Sullivan, cuyo hijo Joe tenía diagnóstico de autismo. Por ejemplo, las escenas de Raymond multiplicando mentalmente números infinitos, alineando de manera compulsiva el salero y el pimentero, fueron tomados de Joe. Mientras que la caída de los cerillos y la calculada inmediata de la cantidad y su reproducción por números primos eran los gemelos autistas de Oliver Sacks. El resto era Jim Peek. Como podemos apreciar, el personaje de Raymond Buffett es una mezcla de Bill, Kim Peek, Joe y uno de los gemelos autistas de Oliver Sacks, George Finn, mientras que el personaje de Charlie se inspiraba en la vivencia de Morrow. Como dato curioso, conviene decir que Steven Spielberg, ampliamente conocido en el medio, se propuso rescatar del olvido Rain Man porque quedó en el olvido. Sin embargo, abandonó el proyecto para dirigir Indiana Jones y la Última Cruzada. Competir contra Indiana Jones. Le mando un saludo al doctor Ted Indiana Jones Jot, así le pusieron de apodo en los USA y en la APA. Ted Jot, Indiana Ted, sí. Ahí lo dejo, le mando el saludo. Era muy difícil para Rainman competir con Indiana Jones y con el actor que lo haría. Todo parecía indicar que Rainman entonces quedaría en el olvido para siempre. Ello, por fortuna, no fue así. Barry Levinson se propuso dirigir la película. Finalmente, las circunstancias la favorecieron. Una vez más, el guión fue presentado a un psiquiatra experto en el
síndrome del Savant Autistic. Oliver Sacks dedica un análisis a Savant Autistic, que era Darrell Treffert, quien publicó el libro La isla de los genios. Este sugirió cambiar el final cursi y romántico feliz, donde Raymond Bobbitt se cura del autismo, del guión original, que era El sueño de Morrow, tan solo porque no es realista, pero sí hollywoodense. No existe una cura feliz para el autismo, decía Donald Treffert. Una vez que se proyectó en las salas la película, los críticos más destacados, los que viven de comentar y criticar películas, nosotros no vivimos de esto, lo hacemos por placer. Discreparon en sus análisis, pero al público le gustó. Tanto que obtuvo los reconocimientos de Hollywood a la mejor película, al mejor actor principal, al mejor director y al mejor guión. Además obtuvo varios Globos de Oro. A diferencia de Indiana Jones, podemos reconocer que el personaje de Raymond Babbitt colocó al autismo como un trastorno reconocible y familiar en diferentes medios, incluso para quienes no tenían aún conocimiento de ello. Una ola creciente derivó a partir de ahí. Por ejemplo, voy a cerrar el caso de Rainman con la expresión idéntica entre Oliver Sacks, Silverman, Rimland y Treffert. Una película como Rainman hizo más por el autismo de lo que habíamos conseguido nosotros en 25 años trabajando juntos a nivel mundial. Y Rainman fue solo el principio. Como vemos, pues, esta película es indudablemente imperdible por su rol histórico, por su trascendencia mediática y por la apertura que le dio universalmente a acercarse al autismo. Posteriormente, hacia el año del 2004, un cineasta serbio de nombre Goran Paskaljevic produjo la película Sueño de una noche de invierno. Narra la historia de un personaje de nombre Lázaro, que acaba, por cierto, de salir de la cárcel, donde cumplió 10 años de condena acusado de homicidio. Es el periodo del proceso de la intervención de la OTAN en la región y que fragmentó a la antigua Yugoslavia, entre otras naciones. Sin embargo, cuando Lázaro regresa a su casa, se encuentra con que, a pesar de que él es un hombre diferente que ha recuperado libertad, se ha liberado de la carga del pasado y quiere empezar otra vida, se encuentra con que está ocupada su casa por una mujer que ha huido de Bosnia y su hija tiene autismo, es una niña de 12 años. Sin dificultad alguna y no teniendo valor para echarlas a la calle, empiezan a convivir juntos y a desarrollar toda una trama de la relación con una niña con autismo, una madre, no sé si soltera o separada, no se dice en la trama de la película. Pero estos tres seres marginados en ese entorno empiezan a sentirse cada vez más identificados y sin embargo, carentes de recursos culturales, de redes de apoyo y de condiciones para ofrecer alternativa a esta chica y a su madre, tiene un desenlace que no les cuento.
y que sería muy prudente que pudiesen verla también, porque es una película inevitable. Una más conocida, indudablemente, es Mozart y la ballena, una película de Reino Unido del año 2005 de Peter Ness. Esta película narra la historia de amor, esto es más anglosajón, entre dos personas con autismo, Isabel y Donald, quienes luchan por encontrar un equilibrio en su relación y en sus vidas individuales, mientras enfrentan también dificultades cotidianas que tienen que ver con el autismo y que son debidas a su condición. A diferencia de Sueño de una noche de invierno, porque es en el contexto de la balcanización de aquella región y la intervención de la OTAN para dividir y fragmentar. Esta ocurre en otro entorno y las dificultades aparecen más separadas de los contextos sociopolíticos y culturales. Otra película, también británica, de Mark Evans, del año 2006, Snow and Cake, o Snow Cake. Es la historia cuando un personaje de nombre Alex se dirige a Winnipeg, Canadá, y recoge en una autopista a Vivian Freeman. Durante el trayecto se produce un accidente en el que ella muere. Entonces Alex decide ir a conocer a la madre de la joven, Linda, una señora con autismo, con la que entablará una extraña relación. También conoce a Maggie, una vecina sumamente atractiva de Linda, y más allá de los romances y estas cosas anglosajonas, aparece una representación del autismo. Otra un poco más dramática, Ben X, del año 2007, que carga con la presión de su clase donde es el favorito para el bullying. Sin embargo, su inteligencia, su competencia cognitiva es superior a la del resto del grupo. Pero también es muy aislado, como todo caso, y su vida en el colegio es sumamente dramática. En su casa se refugia en su habitación y se aísla también, trabajando siempre con una computadora donde sigue un juego donde él sí puede ganar. Y ahí es donde se refugia. A Ben X de todas maneras le hacen una broma, lo videograban, el video se convierte en trending topic y eso hace que se arme toda una trama trágica o cómica como algunos quieran verla. Es recomendable ampliamente la película Ben X. No tengo duda de recomendar indudablemente Temple Grandin de Mike Jackson, Estados Unidos. Está basada en la vida real de Temple Grandin, una mujer con autismo, que ella misma lo ha dicho, ingeniera agrónoma y de campo, que ha logrado una carrera exitosa en el campo de la ciencia de la producción animal. Es una especie de documental, pero no es en sentido estricto un documental que se utiliza para explicar cómo Temple Grandin logra innovar, desarrollarse y enfrentar
todos los obstáculos debidos a una doble condición o lo que se llama interseccionalidad. Esas carreras son consideradas históricamente para varones. Ella es mujer y además tiene autismo. Entonces, creo que vale la pena ver la película. Hay una película india de Karan Johar del 2010, My Name is Han. Rizwan Han es musulmán. Ahí está el primer problema. Se crió con su madre en Bombay y sufre de síndrome de Asperger. Siendo adulto, Rizwan decide ir a Estados Unidos y es donde empieza a sufrir la discriminación, tanto por ser indio o hindú como por ser musulmán, y esto implica enfrentar otras cosas. Tiene su trama romántica porque se enamora de una mujer, una madre soltera que vive en San Francisco, y esto sucede después de los atentados del 11 de septiembre. En consecuencia, es detenido como sospechoso de terrorismo por conducta sospechosa que tiene en razón del autismo. Después del arresto viene toda la trama y se ven ciertos eventos históricos, sociales y sobre todo ciertos segmentos donde se describe el síndrome de Asperger. Hay otra película italiana de Saverio Costanzo del 2010, basada en un libro de Paolo Giordano que se llama La soledad de los números primos, que narra la historia de dos personajes que se encuentran y que son como los números primos. Son dos números primos que nunca tienen relación directa o nunca se tocan. Por ejemplo, el 11 y el 13 están separados por un par, pero son números primos. Esta idea del no contacto es la que guía la novela. Curiosamente, el autor es físico, no es psicólogo. Mattia es el personaje central, un muchacho con síndrome de Asperger, experto en cuestión matemática y conoce a una chica, Alice, que de verdad es una calamidad, no tiene autismo, pero presenta otra serie de problemas emocionales que podemos considerar psicológicos. Ahí en la realidad de la trama de la película se narran estas dificultades para el manejo de la relación entre estas dos. Como verán, pueden existir más y más películas. Por ello es que cierro esta breve, ahora sí breve, exposición monólogada sobre una serie de películas altamente recomendables para que podamos ver qué es el autismo a lo largo de diversas tramas que evidentemente no podemos obviar. Y quiero invitarlos a seguir con la trama cinematográfica que tenemos a este respecto. Y no dejo de invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, esperando a ver si en una semana llegamos al millar. Cierro aquí este monólogo agradeciendo su presencia y esperando vernos próximamente. Hasta la próxima.